Muy buenas noches. Muy buenas noches, amadas amigas, amados amigos. Muy buenas noches, amadas hermanas y hermanos que me escuchan. A continuación, vamos a leer. El Salmo 16. Este es un momento para estar con Dios, en presencia de nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra, su bendita y hermosa palabra. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar la lectura del Salmo 16. Si tienes tu Biblia a tu mano, a tu alcance, puedes tomarla para acompañarme en la lectura bíblica. Si no tienes Biblia cerca de ti, no te preocupes, escucha la lectura y de seguro que Dios también te bendecirá, porque vamos a leer textualmente su palabra. Un saludo para mi hermano Sergevich, que Dios lo bendiga y que bendiga a su familia y que toda esta semana, no solamente este fin de semana, sino la semana que viene, sea llena de bendiciones para él. Bueno, vamos a comenzar la lectura. La lectura es el Salmo 16. Dice así: una herencia escogida, Mictam de David. Ese es el título. Versículo 1. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Repito, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta es la lectura del Salmo 16. Voy a detenerme en esta ocasión a comentar algunas partes de este Salmo. En el versículo 4 del Salmo 16 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios
tomaré sus nombres. ¿Qué comentario hay aquí? Lo que quiero señalar es en los primeros 2 renglones, donde dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a Dios. Es decir, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, o aquellas personas que aún no conocen de Dios, pero que se les comentan las cosas, que se les instruye, que se les evangeliza, también tienen que poner, se les invita, ¿verdad? Los invito a que pongan por delante a Dios. No pongan por delante las cosas del mundo solamente, sino en primer lugar Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que se multiplicarán los dolores para aquellos que sirven a otros dioses. Hay personas, aún entre el pueblo de Dios, que les gusta más el dinero que lo espiritual. Y no digo que el dinero no sea necesario. Claro que es muy necesario el dinero. En esta vida y en este planeta es muy necesario para adquirir las cosas básicas que necesitamos, como los alimentos, la ropa, etcétera, etcétera. Claro que es necesario. Y tenemos que trabajar para proveer a nuestra familia. Porque dice la Biblia que el que no provee para su familia es como un incrédulo que ha negado la fe, ¿verdad? Entonces, dice que se multiplicarán los dolores para aquellos que ponen por delante. Un ejemplo, las cosas materiales. Pero no solamente es eso. Pueden ser algún familiar muy exageradamente muy apreciado por uno. Al grado que este familiar llena toda nuestra vida. Hay varones que es su mujer, su esposa o su novia, o a lo mejor su amante, la que cubre todas sus expectativas y que es el centro en toda lo que lo rodea, toda su vida, todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que están haciendo, en sus pensamientos está su esposa o su amante o su novia o X persona, o si es mujer, pues su novio, su esposo, su amante. Y no pueden moverse si no es por medio de él. Entonces esto viene a ser como si fuese su Dios, como que se convierte en su Dios. Pero Dios nos dice, en la palabra bíblica, nos dice que solamente hay un Dios, no hay varios. Y solamente tenemos que adorarle a Él. Dice en la Biblia, Jehová, el Señor tu Dios, uno. Perdón, me equivoqué. Dice, Israel, sí. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. No hay más. El dinero no puede pasar a formar parte de nuestra existencia en un todo. Los familiares o los amigos. O hay personas que se esclavizan a los juegos como las cartas, o en los lugares donde hay casinos, pues allí van al casino y se pasan ahí, o el vino o la droga se convierte en su Dios. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu, pero ¿en qué? Orando, luchando por acercarnos a Dios día a día. Si no tenemos fuerzas para dejar aquellas cosas que nos apartan de Dios y que se convierten en nuestro Dios, entonces hay que hacer una oración pidiéndole a Dios que Él sea el que destruya esa fortaleza que se ha edificado en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ser libres y de esta forma poder adorarle al Dios único y verdadero que es nuestro amado Señor Jesús. No hay otro Dios. Entonces, aquellos que se distraen, aquellos que se desvían, aquellos que sirven diligentemente a otros dioses, o también podrían ser imágenes que la gente que es católica llama santos.
podrían ser que esos santos se convirtieran también en su Dios, ¿verdad? Y Jehová es un Dios celoso. Es un Dios celoso. ¿Por qué celoso? Porque Él nos quiere para Él. ¿Sí? No quiere que nosotros le adoremos a otro, porque las imágenes no nos crearon, las imágenes no nos hicieron. Nosotros no somos producto de una imagen, nosotros somos producto de Dios. Estábamos en la mente de Dios antes de que naciéramos, mucho antes de que naciéramos, ya estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Él, nuestro amado Dios Todopoderoso, planeó todo lo que iba a hacer en nuestras vidas. Un proyecto de vida, pero no un proyecto perenne, no un proyecto que fuera el fracaso, no, sino para hacernos de éxito, para hacernos triunfadores, exitosos en todas las áreas que nos muevamos, en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en lo espiritual. Pero ¿cómo vamos a poder hacer que ese proyecto de vida se establezca en nosotros y empiece a fluir si no nos acercamos a Dios? Tenemos que acercarnos a Dios en oración, amados hermanos, amados amigos que me escuchan. Tenemos que acercarnos a Dios en oración. Y como ya lo dije anteriormente, hay muchas personas que son débiles porque ni siquiera oran y no leen la Biblia. Bueno, la recomendación para ellos o para todos nosotros es pedirle a Dios en oración: Padre, en el nombre de Jesús te suplico que seas tú ayudándome, porque yo no tengo fuerzas, porque yo estoy débil o porque estoy atado. Y tiene que decirle en oración a lo que está uno atado. Yo ya di varios ejemplos. Cada quien puede aplicarlo en su propia vida según lo que uno está viviendo. Puede ser la droga, puede ser las amistades, puede ser los lujos, puede ser... pero son cosas excesivas. Ahí es cuando se convierte eso en un Dios, cuando son las cosas excesivas que impiden que nos acerquemos al Dios verdadero. Entonces, si nosotros le pedimos: ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, Dios está esperando, antes de que tú abras tu boca, a que tú hables hacia Él, a que le pidas que te ayude para que te ayude. La otra es leer la Biblia, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que es espíritu y es vida, y yo te lo puedo garantizar porque yo lo he experimentado en mí mismo. Conforme tú, amado hermano, amada hermana, amigos que me están escuchando, conforme van leyendo la palabra bíblica, conforme van leyendo la Biblia, como es espíritu de Dios y es vida, el espíritu de vida que está impregnado en las palabras bíblicas de nuestro poderoso Dios, se van impregnando en nosotros mismos y nos van fortaleciendo y nos van nutriendo y nos van llenando y nos van levantando y van quebrantando toda oposición del diablo, toda fortaleza del diablo, la van derribando. La palabra de Dios es fiel y poderosa y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Oh, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y cuando uno la recibe con fe, no va vacía. De hecho, nunca va vacía. Siempre llega y hace para lo que fue enviada. En este caso, mi amado hermano, la recomendación es que te entregues a Cristo. La recomendación es que, como ya te dije, sí es importante la cuestión económica, porque si no, no comemos. Si no trabajamos, no comemos. Pero también en estos últimos tiempos, cada vez es más necesario que te entregues a Cristo, o sea, la parte espiritual. Y solo Cristo puede restaurarnos. Tal vez nuestro Dios son los sufrimientos de lo que vivimos en el pasado. Tal vez nuestra esposa nos dejó, tal vez nuestra esposa nos abandonó, como fue mi caso. Yo te hablo por una experiencia personal. Mi esposa me abandonó con mis hijos muy pequeños y yo
trabajaba y los atendía, no tenía nadie que me los cuidara. Como yo amaba mucho a mi esposa, eso fue un golpe muy tremendo en mi vida, un golpe muy mega tremendísimo. Fueron años que estuve en lucha para poder apartarme de aquello que me ataba a su recuerdo, de aquello que me ataba al amor que yo sentía por ella, de aquello que me ataba al sufrimiento, al rencor, a esa sensación de soledad. Cuando uno es abandonado, en este caso, por un ser que uno ama tanto, entra en una especie como de luto. Yo lo viví, pero también te puedo asegurar que uno puede salir no solamente de eso, de todo aquello que te oprime en tu vida. Tristezas, angustias, celos, desesperación, frustración, envidias, todo Dios lo puede destruir para que tú seas libre y le puedas adorar. Amado hermano, amados amigos, amadas amigas que me están escuchando, mis amadas hermanas, cuando tú comienzas a adorar, levantas tus manos ahí en la comodidad de tu recámara, levantas tus manos y empiezas a adorar a Dios donde no te ve nadie. Empiezas a adorar, 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 adorar. Esta es otra arma de guerra, la adoración de corazón. Dice la palabra de Dios que llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No hace falta que estés delante de toda la gente para que te vean cómo adoras. No, eso hacían los fariseos en el pasado. Les gustaba orar de pie en las sinagogas para que ser motivo de atracción, para que los vieran las personas, para que les llamaran rabí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si tú empiezas a adorar a Dios de corazón, créemelo, porque yo también ya lo experimenté. Esto es real y verdadero, no es un cuento, como decimos los mexicanos, no es un cuento. Esto es algo real, esto es verdadero. Levantas tus manos, empiezas a adorar y la unción del Todopoderoso se empieza a derramar sobre tu vida y te empieza a ministrar y empieza a quebrantar ataduras de todo lo que te estorba para que te acerques a Cristo. Empieza a restaurar tu corazón, empieza a llenarte, empieza a nutrirte, empieza a llenarte y amado, es tan delicioso, es tan exquisito cuando empieza a descender Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. En este momento que estoy hablando, lo estoy sintiendo, porque estamos hablando de un Dios verdadero. Los cristianos sabemos que Dios es verdad, que Dios existe y nos da testimonio el Espíritu de que Dios existe. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que esto es real, de que esto es verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Así que yo te invito a que vayas haciendo cada vez más, y si te cuesta trabajo, pues poco a poco, las cosas que te apartan de Dios para que te puedas entregar a nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en la parte final, no, en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, si tú pones a Dios delante de ti en todo momento y lo pones como el número uno, no que digas solamente yo creo en Dios o sí es el número uno, pero que no lo demuestres en la intimidad cuando nadie te ve o cuando te ven también, y que seas tú un ejemplo, que todos los que están ahí donde tú estás trabajando sepan que tú eres cristiano, pero con tu ejemplo, ¿verdad? Dice, porque no dejarás no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, si tú pones a Dios como el número uno en tu vida, Dios siempre te respaldará, no te dejará caído nunca. Tal vez tú, como ser humano,
puedas llegar a caer en emoción, anímicamente, tu fe mengue tal vez algún día, pero Dios no te va a dejar abatido, Dios no te va a dejar en el suelo, Dios no te va a dejar derribado, Dios no te va a dejar vencido, Dios se acuerda de ti. Se acuerda de las oraciones que hiciste, de los momentos de intimidad espiritual que tuviste con nuestro Dios. Y entonces Él viene y te levanta. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Te va a cuidar y te protegerá en todo momento, en toda hora. No permitirá que arma forjada por el hombre te toque. No permitirá que la mano del malo te toque. No permitirá que los espíritus inmundos acechen tu vida. A menos que haya un propósito específico. Un propósito específico en tu vida. Tal vez permita que se acerquen algunos espíritus inmundos, pero no te confundas. Si es prueba de que proviene de Dios, entonces es para tu crecimiento espiritual, es para que se desarrolle tu fe, es para que tu fe crezca, es para que sigas avanzando en los caminos de Dios con más fuerza, con más ímpetu, mi amado hermano, mi amada hermana, mis amigos que me escuchan. Si no es prueba de Dios, entonces las luchas que nos están aconteciendo o los demonios que nos están rodeando no es por una prueba. Tal vez sea por algunos pecados o derechos legales que hay en nuestra vida, que hayamos dado al diablo por algunos pecados, algunas acciones malas. Pero por eso hay que orar, para preguntarle a Dios, ¿esto es prueba tuya? ¿Esto proviene de ti? ¿Las tribulaciones que me están aconteciendo provienen de porque estoy en prueba? ¿Estoy en lucha? ¿Por qué? Porque tú me estás preparando. Dios te lo puede decir, mi amado hermano. Así que eso es el día de hoy. Lo que dice el Salmo 16, en el versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso es todo esto. Mira, el versículo 11 otra vez lo voy a leer, me mostrarás la senda de la vida. O sea, cuando uno se entrega en esa intimidad con Dios y está orando y está adorando y está yendo a la iglesia, y está asistiendo a la iglesia y empieza a servir a Dios, todo eso, entonces dice, Dios te guía. Y no es algo ilusorio, es palpable la guianza de Dios. ¿Cómo se da uno cuenta que Dios está guiando nuestra vida? Cuando estabas pasando por alguna duda sobre alguna decisión importante en tu vida y de repente te llega la idea, y la pones en práctica y ahí está, ves que dio resultado. Porque Dios te dio la idea, porque Dios te guió. Bueno, entonces si nosotros estamos en esa lucha constante por conocerle más a Dios en oración, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, caminando en santidad y en verdadera santidad y en obediencia, entonces Dios nos va a guiar. Y dice, viene una recompensa que Dios nos ofrece aquí. Entonces hay delicias a tu diestra para siempre. Lo cumple nuestro amado Dios. Hay delicias a tu diestra, a la diestra de Dios. O sea, cuando nos entregamos a Cristo, a Dios, entonces no todo va a ser exactamente de color de rosa o totalmente los problemas se van a cancelar para siempre, porque no te puedo decir esto, porque esto sería una mentira si yo te dijera, no, si haces esto, automática e instantáneamente jamás vas a volver a tener problemas. Yo sería un mentiroso. Pero aquí nos da una promesa Dios, que no todo es pruebas, que no todo es luchas, que no todo es carencias, que no todo es rencor, tristezas, angustias, no. Dice, si tú te acercas a Cristo, entonces dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No solamente en lo espiritual, también se manifiesta en la economía. Porque la palabra de Dios dice, buscad
el reino de Dios y su justicia primero, y todas las cosas vendrán por añadidura. Bueno, esta es toda la palabra que el día de hoy sale de Dios, de Dios a través de mi boca para ti. Yo no soy Dios, pero Dios dio este mensaje. Yo nada más pensaba leer textualmente el Salmo, pero espero que sea de bendición para ti que me estás escuchando. Mi amado hermano Sergevich, saludos y un abrazo con amor fuerte en Cristo Jesús, y que tú y toda tu familia vayan avanzando en los caminos de Dios con éxito, porque Dios es nuestro estandarte, Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra bandera, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todos los que me van a escuchar, porque este audio lo voy a poner en otras redes sociales, en YouTube también, y sé que lo van a escuchar más personas y que será de bendición. Bueno, eso es todo por hoy. Los saludo en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.